Ahora voy a eh, compartir, voy a poner en pantalla completa. Ahora dejo de compartir y ahora vuelvo, pero en pantalla. Ujú. Muy bien, mis queridos hermanos, eh, permítanme. Un placer saludarlos. Voy a entrar en materia directo porque estoy atrasado y quiero ponerme al corriente. Entonces hagamos nuestra oración para comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, Padre Dios. Muy buenas noches, Señor Jesucristo. Muy buenas noches, Espíritu Santo. Santísima Trinidad, que eres un Dios. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias porque nos has llamado a la fe y nos has dado este regalo inmerecido. Señor, ponemos nuestra voluntad para que tú nos moldes. Por eso, Dios Espíritu Santo, ven a nuestra vida y permite que estos momentos de reflexión acerca de tu palabra nos acerquen más a ti. Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, ruega a tu Hijo por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanitos. Voy a hacer un salto histórico enorme. De todo este proceso que les di acerca de cómo se dieron los primeros pasos en la formación de la Sagrada Escritura, quiero resaltar lo siguiente. Este pueblo, que poco a poco se va a ir conociendo como el pueblo de Dios, empieza a escribir sus, las tradiciones que ellos tienen de la formación del mundo, permítanme, de cómo se hizo el mundo, tradiciones que han escuchado de sus vecinos, del lugar de donde ellos mismos viven, el Oriente Medio, al mismo tiempo van desarrollando una identidad nacional, empiezan a tener ya una historia propia, cómo ellos salieron de Egipto, cómo ellos conquistaron la tierra de Canaán y comienzan a poner por escrito todo esto. En un principio, un texto no es considerado sagrado solo porque apareció así, sino al paso de generaciones, las generaciones más posteriores comienzan a considerar apreciados estos textos que hablan de su identidad nacional, de su amor a Dios, de amor de Dios, el amor que Dios les tiene a ellos, de sus historias, etcétera. Y al paso del tiempo, al paso de los años, estos textos comenzarán a recibir un trato de libros sagrados. El proceso del Nuevo Testamento será diferente, como lo veremos adelante. Sin embargo, eh, es evidente que en una sociedad tan plural, algunos digan, ay caray, ¿y ese por qué por qué es inspirado y este por qué no? Y habrá gente que diga, pues eso lo recibimos de los antepasados y lo consideramos palabra de Dios y nadie cuestiona nada. Muy bien, voy a dar un brinco enorme. Hasta este momento estamos en el año más o menos alrededor del siglo cuarto antes de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios ya ha desarrollado una cantidad, casi todos, una cantidad importante de sus libros sagrados. Y en este momento irrumpe en la historia un personaje que va a tener una preponderancia importantísima en la Biblia, Alejandro Magno. Alejandro Magno, hijo de un militar importante que se llamaba Felipe de Macedonia, con campañas militares logra conquistar desde la zona de lo que hoy es Grecia
y en el sur del Mediterráneo, lo que es Marruecos, Egipto, y extender su imperio hasta casi la India y China. Lo pueden apreciar allí en el mapa, así se puede ver hasta dónde se extendió, incluyendo las regiones que en aquel tiempo se llamaban el Asia Menor, la Persia, y que hoy día son los países de Irak, Irán, Turquía, Líbano, Israel, por supuesto, y etcétera. Bueno, muy bien. Esto va a tener una relevancia importante por lo siguiente, debido, bueno, el idioma que se va a extender como el idioma franco en todo el imperio perdón, allí dice el imperio persa y me equivoqué, debería decir el imperio griego. Perdón, ese es un error mío. Dejen, admito aquí. Debería decir el imperio griego. El idioma que se va a establecer como el idioma franco en todo el imperio va a ser el idioma griego. Ciertamente cada país conservará sus idiomas nacionales y quizás su forma de escritura, pero el idioma que va a empezar a dominar es el idioma griego, con sus letras, las letras griegas. Consideren que para este tiempo, en la región de lo que hoy llamamos el nuevo Estado de Israel, para aquel tiempo se llamaba la región de Judea, la región de Judea, habían desarrollado ya un idioma propio, que era el hebreo, con sus propias letras, y que era el que se utilizaba con caracteres principales, bueno, la comunicación cotidiana, pero más bien para ese tiempo el idioma que dominaba en aquel lugar era el, el arameo, que se escribía con los caracteres que provenían del antiguo fenicio, esto lo platicamos. Pero también había el hebreo, que era considerado más bien un idioma litúrgico para celebrar culto a Dios, hacer oraciones, hacer lectura de los libros sagrados, etcétera. Sin embargo, el griego se empieza a imponer en todo el imperio. Para este momento y también por diversas razones políticas, de conquistas, de temas militares, de expansiones de imperios y etcétera, hay una comunidad judía muy, muy importante viviendo en Egipto, muy cerca del Cairo, en una ciudad que para aquel tiempo se llamaba Alejandría. Adivinen por qué se llama Alejandría. ¿Alguien me quiere decir? ¿En honor a quién? Alejandro Magno. A Alejandro Magno, ciertamente. Alejandría se convierte en la urbe más importante culturalmente hablando del imperio griego. Y extrañamente en Alejandría viven más judíos que ni en misma Jerusalén. Se estima que la población de Jerusalén pudo haber rondado para esta época, siglo IV y siglo III, de unas 70,000 hasta máximo unas 200,000 personas. Se estima que en las fiestas judías, cuando judíos de diferentes partes del mundo bajaban, ellos le llamaban, subían a Jerusalén, principalmente en la Pascua o en la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de la expiación, eh, podrían llegar entre los visitantes judíos de diferentes países que nacieron en otros lugares a unos 200,000 personas. Pero se estima que para este tiempo, quizás en Alejandría, vivieran ya más de, algunos dicen 300,000 y otros dicen 500,000 personas. La comunidad judía más grande estaba en Alejandría y no en Jerusalén, en Palestina. Y adivinen qué idioma hablaban estos judíos que no vivían en Jerusalén, Griego. griego. Entonces, los líderes judíos fuera de Palestina tenían la preocupación de las nuevas generaciones. No saben hablar el idioma hebreo, no saben leerlo el idioma, ni lo hablan ni lo conocen. Entonces
piden a las autoridades judías en Israel, en Judea, en Palestina, a veces, aunque es incorrecto, mezclo los nombres, pero se puede entender, Palestina o Judea, eh, que les envíen expertos, sacerdotes sabios, escribas sabios, para que les hagan una versión de la Biblia judía que está en idioma hebreo al idioma griego. Esto por ahí del siglo II antes de nuestro Señor Jesucristo, para las comunidades de habla griega. ¿Alguien sabe cómo se conoce esta versión de la Biblia judía en idioma griego? La Septuaginta. Efectivamente, se llama la Biblia Septuaginta. Aquí yo tengo una versión, déjenme ver, por aquí la tengo. Aquí tengo una recopilación de textos antiguos, una recopilación se llama una edición crítica de la Septuaginta. Este era el texto judío, pero en idioma griego más extendido para la época. Sin embargo, los hallazgos interesantes que tenemos es que la Septuaginta contenía libros que los judíos de fuera de Jerusalén consideraban sagrados, pero que hoy día no están en la Biblia hebrea. La Septuaginta contiene, entre otros libros que no están en la Biblia hebrea y tampoco en las Biblias, en la Biblia cristiana hecha por la iglesia, contenía estos libros: Macabeos 3 y 4, Odas y Salmo de Salomón, Oración de Manasés, Bel y el dragón, el libro tercero de Esdras. Entonces aquí empezamos a notar una diferencia importante entre lo que unos judíos consideran palabra de Dios y lo que otros judíos consideran palabra de Dios. Por si fuera poco, estamos hablando de judíos alejandrinos, que son genéticamente descendientes de judíos, pero culturalmente ya no hablan el idioma, ya no tienen la cultura de la región de Judea, más bien tienen la cultura griega, pero siguen siendo judíos, celebran el culto a Dios, tienen su Biblia, pero en idioma griego. Al mismo tiempo, en la misma región de Judea, hay otro grupo de judíos que han decidido salirse de Jerusalén, porque consideran que los sacerdotes del templo de Jerusalén, que las autoridades religiosas y políticas de Jerusalén se han corrompido y se van a vivir al desierto de Judea. A estas comunidades son como monjes, monjes judíos, por decirlo así, se les llaman las comunidades de Qumran o Qumranitas. Algunos creen que estos son los llamados esenios en algunos escritos antiguos de algunos historiadores judíos antiguos. ¿Y qué creen lo interesante? Que los Qumranitas también tienen sus propios libros inspirados. Algunos coinciden con los de Jerusalén y con los de Alejandría, los griegos, pero otros no. Por ejemplo, los qumranitas tienen un libro que se llama el libro del maestro, el libro de los jubileos. Entonces, como pueden ustedes apreciar, diferentes comunidades judías empiezan a tener diferentes cantidades de libros que consideran palabra de Dios. Quizás en lo único que coinciden es en que la escritura tiene tres partes. Bueno, miren, nada más solo como referencia, estos son libros que los qumranitas consideraban, o parece ser los consideraban inspirados, pero no así los de Judea, y tampoco están en las Biblias, en la Biblia cristiana que hizo la iglesia.
el libro de Enoc, el libro de Melquisedec, el comentario de Habacuc, el libro de los jubileos, etcétera, y algunos más. Quizás lo único en que coincidían todas las comunidades es que la palabra de Dios contenía tres partes: la ley, los profetas y otros escritos. Pero la ley era más o menos, era fácil saberlo. Eran la Torá, el Pentateuco. Los Ujú. profetas también era más o menos fácil, no tan fácil. Allí había disputas entre Baruch y así. Pero los profetas casi todos coincidían. Pero en la parte de los otros escritos, había mucha discusión. ¿Cuáles eran palabra de Dios y cuáles no? La situación se volvió más complicada y se las voy a explicar por aquí. Permítanme ver. Aquí está. Para el siglo I antes de nuestro Señor Jesucristo, teníamos varias versiones de lo que se consideraba el canon oficial del Antiguo Testamento. Teníamos el canon que hoy día se conoce como el canon palestinense, que al parecer coincide con parece ser, no hay certeza, con la Biblia de que utilizan hoy día las comunidades judías. Bueno, permítanme. Aunque aquí hay mucha especulación, no se sabe con precisión. Luego teníamos la Biblia alejandrina en griego, que era más completa, más amplia. Eh, Luego teníamos la versión de escritos de Qumran, la versión qumranita, que también consideraba otros biblios. Además teníamos la versión de los samaritanos, los samaritanos son los judíos del norte, que era muy diferente a los judíos del sur. Y además teníamos la opinión de los saduceos. Los saduceos, que eran una de las sectas judías, solo consideraban palabra de Dios la Torá. Entonces, como pueden ver, para el siglo I antes de nuestro Señor Jesucristo, no existía algo que pudiéramos decir el canon oficial de los judíos de la Biblia. Hasta aquí queda clara esta parte de cómo está, cómo lo que se considera textos inspirados o canónicos. Canónicos significa oficiales, eso significa canónicos, no existía. ¿Cuándo va a establecer el judaísmo, déjenme ver, su canon oficial? Déjenme ver si tengo una imagen por acá. Bueno, la situación del judaísmo es convulsa y difícil en el siglo I después de nuestro Señor Jesucristo. El ejército romano, dirigido por el general Tito, ha destruido Jerusalén, ha arrasado con Jerusalén. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, Alicia. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se tenían como pergaminos, ¿verdad? Porque Efectivamente, excelente, esos sí se leían, ¿verdad? En las excel- ex- sinagogas. excelente pregunta. Ay, qué pregunta más oportuna. Sí, la forma en la que se escribía, en la forma en la que se escribían los libros sagrados era principalmente en dos materiales: papiro, hecho con varas como de una caña aplastada, una caña como de azúcar, pero en este caso se llama papiro, y que formaban una hoja de papel, hacían un rollo de unos 6 metros, ahí se escribía y se enrollaba, eso se llamaba papiro, de papel, eran vegetales. O a veces se escribía en piel de animal, principalmente cabra o cordero. A eso se le llamaba pergaminos. Se unía la piel una tras otra y se hacían rollos. Bueno, muy bien. Había papiros y pergaminos. Para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había la sinagoga y el templo de Jerusalén. Son dos cosas diferentes. El único lugar explícitamente dedicado
para adorar a Dios era el templo de Jerusalén. Era el único lugar donde se podrían ofrendar, ofrecer sacrificios. Pero además, cada ciudad medianamente grande tenía su propia sinagoga. La sinagoga era igual al templo, no. La sinagoga era más bien, ni siquiera se utilizaba para oración. La sinagoga se utilizaba más para la lectura de la escritura y la reflexión, pero no tanto para la oración ni la adoración. El lugar específico de adoración era el templo de Jerusalén. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la sinagoga de Cafarnaún y le pasaron el rollo del profeta Isaías? Para eso era la sinagoga, para conocer la palabra de Dios, para estudiarla y meditarla, pero pero se pensaba que la adoración solamente era en el templo de Jerusalén. ¿Logré responder? Profe, ¿Sí? muchas ¿Sí? gracias. Oh, excelente. Maestro, Adelante. entonces la oración únicamente era, perdón, la oración no. La adoración únicamente era en el templo y el estudio en la sinagoga. Sí, sí, a lo mejor yo me expresé mal. O sea, orar podías orar también incluso en lo privado, en tu casa, etcétera. Pero la adoración, en la forma que establecía la ley de Moisés, con sacrificio de animales, solamente podría ser en el templo de Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo, que nació, bueno, que vivió en el norte, en, en Nazaret, y la ciudad de Dios, Jerusalén, está en el sur? Y para llegar de Jerusalén, perdón, para llegar de Nazaret a Jerusalén, hay que atravesar la región de Samaria. Los samaritanos eran considerados por los judíos como judíos de segunda o tercera categoría. Y los samaritanos decían, le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde hay que adorar a Dios? Ustedes dicen que en el templo de Jerusalén, pero nosotros decimos que aquí en Samaria. ¿Y recuerdan qué le respondió nuestro Señor? Llegará un momento en que los adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Ya no dependerá de un lugar físico. Muy bien. Entonces volvamos a la situación del judaísmo. El judaísmo, el templo de Jerusalén, siglo I, año 70, fue destruido. Las élites, la gente que sabe, los sacerdotes, los escribas, las élites políticas se han dispersado. Hay una teoría, hay una hipótesis que hoy día ha caído mucho en popularidad entre la gente de la academia, los expertos, de que los judíos se reunieron al norte de Jerusalén en una ciudad que se llamaba Jabnia, alrededor del año 90, entre el año 80, 70, poco después del 70 y hasta alrededor del año 90. Y en esta ciudad, estos judíos establecieron el canon o la lista definitiva de sus libros inspirados. ¿Alguna vez han escuchado hablar del sínodo de Jabnia? ¿Sí? Sí, profe, Ok. No, Sí, Bueno, yo sí. pero este famoso sínodo de Jabnia era fue una hipótesis arqueológica que suponía esto. Hoy día la hipótesis del sínodo de Jabnia ha perdido mucha fuerza. Parece ser que sí se reunieron en Jabnia, pero no hay certeza de que se haya definido un canon bíblico para los judíos ahí. No hay evidencia. Si acaso sucedió, hubo algunas declaraciones contra los cristianos. Parece ser que sí hubo una reunión en Jabnia, no tanto como un sínodo, sino una reunión de maestros y rabinos, y declararon, entre otras cosas, al cristianismo como una secta mala y a Jesucristo como un blasfemo. Pero no hay evidencia de que se haya definido el canon bíblico de los judíos ahí. ¿Cuándo se definió el canon bíblico de los judíos? No se sabe con precisión, pero uno de mis profesores, el doctor Adolfo Royman, un judío que además es rabino y que es el curador del santuario del libro, donde guardan textos antiguísimos que encontraron en la región del desierto de Judea, en la región de Qumran,
él y otros expertos estiman que el canon judío se comenzó a perfilar casi en su versión final entre el siglo III y se finalizó en el siglo VII antes de nuestro Señor, perdón, después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo hizo? Unos hombres que querían mantener viva, vigente y precisa la tradición de los judíos. ¿Cómo se le llama a la tradición en el idioma de los judíos? La Masora. ¿Y cómo se le llamó a estos hombres que pusieron por escrito Masoretas. masoretas? A este texto que comenzó a hacerse por ahí del siglo III y quizás se terminó por ahí del siglo VII después de nuestro Señor Jesucristo, se le llamó la versión o la Biblia masorética. Y ahí fue cuando ellos decidieron cuál era su canon oficial de libros inspirados. ¿Cuál era la lista oficial o canon? Canon y lista. Canon es una lista oficial, formal, obligatoria, por decirlo así. Hasta aquí queda claro esta parte. ¿Tenemos evidencia de esto? Más bien, ¿tenemos alguna copia de esta masora o de esta versión masorética de esa época? No, no tenemos. Maestro, Ande, adelante, adelante. sí, nomás para estar, el canon bíblico de los judíos, ¿verdad? De los judíos. El canon de los cristianos todavía no lo he comentado, Ok. pero sí quiero resaltar el hecho de que el canon de los judíos fue establecido después de nuestro Señor Jesucristo. Este es un hecho importante, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no antes. Antes había una situación confusa y convulsa, varios cánones, el de los cumranitas, el de los alejandrinos, el de la región de Judea, el de los samaritanos, la diferencia de opiniones respecto al canon entre saduceos y fariseos, no había una cosa clara. ¿Qué canon usaba nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál? Bueno, ahí la pregunta interesante, ¿no? Vamos a intentar resolverla. Adelante, Oscar. Era la misma pregunta que le iba yo a hacer, profe, que ante tantos cánones, ¿cuál era el que seguía nuestro Señor? Pero quiero suponer yo que seguía el canon de Judá, pero Esa es bueno, a una, lo mejor quizá ahorita que nos esa es resuelve. una muy buena suposición. Y ahorita vamos a llegar a eso. Excelente pregunta. Bueno, concluyendo con el tema de la fijación del canon judío. Los masoretas establecen su canon en un periodo muy amplio, siglo III a siglo VII, casi 400 años para tener una versión final, muy posterior a la iglesia, muy posterior a la fundación de la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿cuál es la versión más antigua del canon masorético que tenemos? Es esta. Se conoce como Códice de Alepo. Es del siglo X después de nuestro Señor Jesucristo. Siglo X es por ahí del año 900 a 999. En esa página que está ahí lo pueden ver la versión original. Y la segunda versión más antigua que se conoce del, de la versión masorética es esta, el Códice de Leningrado del siglo XI. Es decir, del año 1000, entre el año 1000 hasta el año 1099, más o menos. Por cierto, la versión moderna judía actual, más popular, se basa precisamente en el Códice de Leningrado. Yo tengo una por aquí, permítanme un momento. Dijiste, maestro, que son los dos que más antiguos. Son los dos textos o códices más, más antiguos que contienen la versión masorética, la Ok. masora. Esta Biblia que yo tengo aquí se llama Biblia Stuttgartensia y está basada, bueno, es un Antiguo Testamento en hebreo
basado en el Códice de Leningrado. Casi todas las Biblias modernas para los judíos, no, ellos no le llaman Biblia, ellos le llaman la Tanaj. Casi todas las Tanaj modernas se hacen en base al Códice de Leningrado. Ok, muy bien. Esto pasa con la comunidad judía. Pero ¿qué pasa en el siglo I? Específicamente, unos muy poquitos años antes del año 1, nace nuestro Señor Jesucristo. Eh, Cristo, Dios, decide irrumpir, entrar en la historia de la humanidad. Voy a leer literal lo que escribe ahí. La encarnación de Cristo, de Jesucristo, su ministerio, su pasión, muerte y resurrección, le da validez a todas las profecías, a todas las provisiones que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Ahora, yo estoy haciendo una afirmación que alguien me puede decir, esto es una afirmación gratuita, profe, tienes que darnos más evidencia. Efectivamente, en este momento no quiero decir que la Biblia es palabra de Dios solo porque sí, tengo que dar un poco más de evidencia. Y para eso tengo que abordar la Sagrada Escritura no como un libro espiritual, sino como un documento histórico. ¿Logro explicar la diferencia? Yo no leo al menos en este momento, no voy a leer la Escritura intentando entender las enseñanzas teológicas, sino las evidencias históricas que me presenta. Y primero tenemos que estar absolutamente seguros de algo que hoy día casi ningún científico, historiador de prestigio se atrevería a negar, y es la, eh, la existencia histórica de Jesucristo, Dios encarnado. La cantidad de evidencia fuera de la Biblia, solo fuera de la Biblia, que muestran que Jesucristo, nuestro Señor, es un personaje real de la historia, es muy abundante. Aquí les quiero mostrar solo algunos extractos de esta mucha evidencia que hay. No sé si se alcanza a ver, es letra muy pequeña, pero voy a intentar leérselas. La primera evidencia que tenemos de la existencia de nuestro Señor Jesucristo es del siglo I y son los testimonios de Flavio Josefo. Flavio Josefo, en su libro Antigüedad, en sus escritos que se llaman Antigüedades Judías, menciona a Jesucristo como un hombre sabio, un hombre bueno, y confirma su existencia. Si bien algunos científicos consideran que los escritos de Flavio Josefo que nos han llegado a la actualidad tienen algunos retoques de escribas y copistas cristianos, no se duda del testimonio es verídico en cuanto a la existencia de Cristo. Otro testimonio, y vean, ¿ustedes conocen quién escribió la Ilíada y la Odisea? Homero. ¿Dudan de la existencia de Homero? No, nadie duda de la No, existencia de Homero. ¿Saben qué cercanía hay entre los textos que tenemos de Homero y los testimonios de Homero y la vida de Homero? Más de 300 años. Es decir, las evidencias de la existencia de Homero, de quien nadie duda, son 300 años posterior a la vida de Homero. Para Jesucristo tenemos testimonios del mismo siglo en el que nuestro Señor Jesucristo vivió. Es decir, alguien razonable, si no duda de la existencia de Homero, no debería dudar de la existencia de Jesucristo. Tácito, en el año 116,
El historiador romano Tácito refiere que Cristo fue ejecutado bajo Poncio Pilato. Aclaro, Tácito era romano, no era cristiano. No le interesaba fortalecer la historia o la narrativa cristiana. Él simplemente narraba hechos de la historia romana. Otro historiador, Plinio el Joven, cuando le escribió a Trajano en el año 112, describe cómo los cristianos se reunían para cantar himnos a Cristo como un Dios. Todos estos son testimonios fuera de la Biblia. Cuarto, Suetonio, al describir la vida de Claudio en el año 120, menciona eh, disturbios que sucedieron dentro de la ciudad de Roma a causa de unos de los seguidores de un tal Crestus. Evidentemente se refiere a Cristo. El Talmud babilónico, del siglo, entre el siglo II y el siglo V, narra a Jesucristo como un blasfemo, como un hombre un mal judío que blasfemó y que era un mentiroso y que hacía milagros como mentiras. Aquí lo importante no es la teología de lo que diga el Talmud, sino la evidencia histórica que nos provee. Adelante, Sandra. Profe, nada más una pregunta. ¿Qué significa la CA antes de cada año? La Historia CA es de Roma, CA. sí, 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 significa ay, 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 lo acabo de olvidar, la CA. Eh, En la fundación de Roma, profe. no, 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 no. No, no, no. No, no, no es la fundación de Roma. Tiene que ver con eh, de, eh, de la fecha. Ah, ya me acordé. Comúnmente aceptada. Ok. Comúnmente aceptada. Ah, Se refiere a la fecha más aceptada por los historiadores. ok. Gracias, profe. Muy bien. Y por último, un pensador sirio, Maraver Serapión, escribió hablando de filósofos antiguos, hablando y compara a la muerte de Jesucristo con la muerte de Sócrates y Pitágoras, aludiendo como Jesús como un personaje real ejecutado injustamente. Toda esta es evidencia extra bíblica. Además, por si fuera poco, todos los textos de la Sagrada Escritura, la Biblia, que se refieren a Jesucristo, no los considero como teológicos, sino al menos no en este momento, sino como documentos históricos que evidencian la existencia histórica de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y quiero dar, hablando de la evidencia arqueológica e histórica de nuestro Señor Jesucristo fuera de la Biblia, un dato que a mí me parece importantísimo y que no sé si lo conozcan. Es muy famoso ya hoy día, pero no sé si ustedes lo conocen, y es el graffiti de Alexámenos. ¿Lo conocen? No. Bueno, el graffiti de Alexámenos es un dibujo hecho a modo de burla, a modo de sátira, en idioma griego, escrito, dibujado en el siglo I, en un muro de una casa eh, que tiene lo voy a describir un poco, ustedes lo pueden ver ahí. Se percibe a un hombre en una cruz con unas heridas, aparentemente como lastimado, con cabeza de burro. Abajo de él, un hombre con una mano extendida en signo de adoración. Y en griego se lee lo siguiente: Alexámenos sebete teón. Alexámenos sebete teón, que traducido al español quiere decir Alexámenos adora a su Dios. Parece ser que este graffiti, este dibujo tallado en las paredes de un muro romano, se escribió en tono de burla. Quizás alguna persona que conocía a este tal Alexámenos y que probablemente era un cristiano y del cual no se conocía mucho de su fe, pero
los antiguos romanos pensaban que los cristianos adoraban a un dios con cabeza de burro y que comían bebés y varias cosas, varias calumnias. Bueno, este graffiti evidencia varias cosas. La primera, que los cristianos del siglo I en Roma, ya en Roma, muy pronto se extendió. El Señor Jesucristo, en qué año ascendió a los cielos? Año 33, más o menos. Esto es muy cercano a eso. Era un Dios que murió en una cruz, número uno. Número dos, más bien, era una persona que murió en la cruz. Número dos, era adorada como Dios. Tercero, quien lo estaba adorando, o una de dos, o hablaba griego o sus amigos hablaban griego. Lo que sí, pero el idioma oficial de Roma, en la ciudad de Roma, ¿cuál era? El latín. El latín. Por lo tanto, quien escribió esto era una persona con una cultura un poco arriba del promedio. ¿Me logro explicar? Por lo tanto, hace evidencia de que el que dibujó y escribió esto conocía un poquito más acerca de los cristianos y lo escribió para burlarse, o el tal Alexámenos, quizás era su amigo, quizás su enemigo, no lo sabemos, también era griego y era una persona culta, quizás. Esta es una de las evidencias de la historicidad primero, de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, de su muerte en cruz. Tercero, de que era adorado ya de manera muy temprana hasta la ciudad de Roma. Maestro, Adelante. ¿y no hay más información de ese tal Alexámenes? No, no hay nada más. Tristemente no hay nada más. Solamente se encontró el graffiti. Y como pueden ver es una burla, lo cual fortalece más el testimonio de Cristo. O sea, un cristiano no escribiría eso. Un cristiano no blasfemaría de esa manera. Y a un cristiano no le interesaría insultar su propia fe, ¿no? Lo Claro. cual es una evidencia fuerte acerca de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una cosa es la existencia de nuestro Señor Jesucristo, otra cosa es su divinidad. Son cosas diferentes. Evidentemente, tenemos miles y miles de expertos católicos, sacerdotes, estudiosos, que evidencian con un razonamiento lógico la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en base a muchos argumentos. También protestantes, por supuesto. Pero el evento central que culmina y nos da certeza de la divinidad de Cristo es su resurrección. Y yo he querido traerles a ustedes una muy breve colección de testimonios de científicos, académicos del más alto nivel en su materia, expertos en esta materia, que hablan acerca de la resurrección y que no son cristianos. ¿Por qué? Porque no tienen el sesgo cristiano. Ni siquiera son... No, no, ¿quién más podría tener un sesgo nada cristiano? Un judío. Un judío practicante, o por lo menos cultural, aunque no sea practicante, pero de raza, de comunidad judía, etcétera. Bueno, les he querido traer qué opinan algunos de los más altos académicos en el tema del cristianismo primitivo y de la vida de Jesucristo acerca del tema de la resurrección. Solo le traje algunos. El primero es este, se llama Gesa Vermes. Él, como este es un tema al que le quiero dar mucha seriedad, hasta el final puse la ficha bibliográfica, su filiación, a qué universidad pertenecen. No quiero hablar solamente por hablar. Y si alguien, esto también se los voy a compartir, pero bueno. Gesa Vermes, primero, él es catedrático de la Universidad de Oxford, ya falleció en el año 2013. Él es especialista en los textos antiguos
de la comunidad de Qumran, estos monjes que les dije que se fueron al desierto. Y él, acerca de la resurrección de Cristo, comenta lo siguiente. El Jesús histórico fue un judío carismático. Bueno, él, perdón, en su libro La resurrección, historia y mito, en la página 147 dice, el Jesús histórico fue un judío carismático y profético. La fe en su resurrección pertenece al ámbito de la experiencia religiosa de sus seguidores. Vean el comentario que yo pongo abajo. Vermes no afirma la resurrección como un hecho milagroso, pero reconoce que los discípulos de Jesucristo tuvieron experiencia real y absoluta de que este evento sucedió y transformó la historia. Es decir, Vermes dice, si Cristo resucitó o no, no tengo manera de asegurarlo, pero lo que se puede asegurar es que sus seguidores lo creyeron con absoluta verdad. Ujú. No es un testimonio contundente todavía, pero acepta que el evento de la resurrección, el evento de la tumba vacía, afectó fuertemente a los seguidores de Cristo. Segundo testimonio, el de David Flusser. Él es bueno, ya no vive, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde yo tomé algunos diplomados por internet. El doctor Flusser decía lo siguiente en su libro Jerusalén, en su libro Jesús, así se llama el libro, Jesús. Y él dice, los discípulos creyeron sinceramente, esta expresión es importante, sinceramente, que lo habían visto resucitado. Esa convicción, lo de los discípulos, marcó el inicio de una nueva religiosa. El comentario lo pongo hasta abajo y dice, Flusser no confiesa fe en la resurrección, pero acepta la veracidad histórica de la experiencia pascual de los discípulos como motor de la expansión cristiana. Es decir, Flusser lo que dice, Cristo resucitó, yo no lo puedo verificar, pero sus seguidores tuvieron absoluta certeza que sí sucedió. Vamos a continuar. Número 3, Paula Fridriksen. Ella también es profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ella aún vive. Ella es judía secular, es decir, ella no es religiosa. Los otros dos anteriores sí son religiosos, judíos religiosos, pero ella es historiadora del cristianismo primitivo. Y en su libro que se llama De Jesús a Cristo, ella escribió lo siguiente en la página 45. Los discípulos realmente creyeron que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Algo los convenció de que el fin de los tiempos se había acercado. Es decir, Paula considera, aunque ella no acepta, como no puede probarlo con un experimento físico, la resurrección, acepta la veracidad del testimonio o la experiencia de los primeros cristianos. Y que sus experiencias fueron reales, honestas, sinceras y muy intensas, al grado que les llevaba a dar la vida por Cristo. Vamos al penúltimo. Amy G. Levin, ella es profesora en la Universidad de Vanderbilt, pertenece a la comunidad judía, de hecho ella es judía ortodoxa moderna, es decir, es una mezcla entre que guarda las tradiciones más rectamente judías, pero al mismo tiempo está abierta a algunos cambios, pero es judía. Ella en su libro El judío poco comprendido o incomprendido, en la página 145 dice, como judía yo no afirmo la resurrección como hecho histórico, pero como historiadora, y vean, ella dice, yo soy judía, yo no lo acepto, pero como historiadora debo reconocer que algo ocurrió, que cambió realmente a un grupo de hombres aterrados en heraldos valientes. Ella dice, yo soy judía y yo no creo en Jesucristo, No, pero lo está afirmando. pero tengo que reconocer que algo pasó ahí. Y vamos al último testimonio que les quiero compartir. Este a mí me pareció una bomba cuando lo leí, del profesor Fidias Lapid. Él ya falleció. Él
fue profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él también se especializó en judaísmo antiguo y cristianismo primitivo. Él no solamente vivió como un judío ortodoxo, es decir, vivió su fe judía de la manera más recta posible, y además fue teólogo, pero también era académico. Y él dijo, vean lo siguiente, creo que en su libro, perdón, su libro es La resurrección de Jesús, una perspectiva judía, en la página 125. Creo que la resurrección de Jesús fue un hecho histórico. Eso es apabullante. Aunque él se excusa a sí mismo y dice, yo no lo veo como una prueba de divinidad, sino como una acción divina, o sea, que hizo Dios para confirmar su misión. Yo creo que el profesor Lapide se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, su convicción judía, pero por otro lado, su criterio académico, y dice, pues, la resurrección es un hecho histórico, y lo creo. Aunque para mí no significa que sea Dios. Es difícil creer que un hombre que resucita y que afirmó que iba a resucitar y que era la prueba de su Ya mesianismo, no sea Dios. no sea Dios. Exacto. Yeah. Entonces, tomo todos estos testimonios de académicos, hay de teólogos y de especialistas y académicos católicos, hay muchos, infinidad, pero que yo quise tomar el peor escenario, la comunidad que no aceptó a Cristo, que rechazó a Cristo, y algunos de sus más representativos académicos del más alto nivel, aceptando al menos como un evento dramático la supuesta resurrección, y en algunos casos como la pide, que la acepta como un hecho histórico. Yeah. Logré explicarme hasta aquí. Creo que podemos establecer con raciocinio, primero, la existencia histórica de nuestro Señor Jesucristo La resurrección. y la resurrección que lo valida como Dios. Y si me faltaba algo, viendo los textos del Nuevo Testamento, todos ellos, no como documentos religiosos, sino como testimonios históricos, Cristo resucitó. Claro. No he dicho que los textos son palabra de Dios, no lo he comprobado todavía, pero digo que como documentos históricos, sumado a toda la evidencia no bíblica, no del Nuevo Testamento, Cristo resucitó y Cristo es Dios. Hasta aquí cerramos nuestra clase de hoy. Amén. ¿Algún comentario, duda, pregunta, mis hermanos? La siguiente clase voy a dar el siguiente brico. ¿Por qué creemos que los textos de la Biblia son palabra de Dios y cuáles son? Muy bien. En el nombre del... Hola, hola. Adelante, Lupita. Oiga, ya no nos dijo qué canon fue el que utilizó nuestro Señor Jesucristo. La siguiente clase se los digo. Ah, ¿ya ve? Bueno, está bien. Es que ya. ahorita tengo clase de catecismo. Está bien, lo perdonamos. Sí, Ah, no se crea. Yo doy catecismo para presacramentales, para muchachos mayores de 15 años que no han recibido los sacramentos. Wow. Entonces se Qué las doy padre. después de ustedes. Muy bien, perdón, ya discúlpeme. Ya. Gracias, maestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te pido nos bendigas a mis hermanos, los bendigas en sus necesidades físicas, materiales y espirituales. Bendice sus sueños, sus proyectos y ordénalos a ti. Virgen María, nuestra madrecita, Madre de nuestro Señor Jesucristo, ruega a tu Hijo por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, Amén. mis hermanos. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Chao.